Las redes neuronales son un tipo de algoritmo de aprendizaje automático que están cambiando significativamente el mundo en varios aspectos. Aquí hay algunos ejemplos. Automatización y robótica. Las redes neuronales se utilizan cada vez más en la automatización y la robótica. Las redes neuronales permiten a los robots aprender de su entorno y tomar decisiones en tiempo real. Esto ha llevado mejoras significativas en la eficiencia y precisión de los procesos de fabricación y ha permitido la creación de robots más avanzados capaces de realizar tareas cada vez más complejas. Reconocimiento de imágenes y voz. Las redes neuronales también se utilizan ampliamente para el reconocimiento de imágenes y voz. Esto se aplica a una amplia variedad de campos, desde el reconocimiento facial en la seguridad hasta el reconocimiento de voz en los sistemas de asistencia virtual. Esto ha mejorado significativamente la eficiencia y precisión de estos sistemas y ha permitido la creación de sistemas de asistencia y automatización cada vez más avanzados. Análisis de datos y predicción. Las redes neuronales se utilizan cada vez más en el análisis de datos y la predicción. Esto se aplica a una amplia variedad de campos, desde el análisis financiero hasta el pronóstico del tiempo. Las redes neuronales permiten una mejor identificación de patrones y tendencias en grandes conjuntos de datos, lo que ha llevado a una mejor toma de decisiones y una mayor precisión en las predicciones. Medicina y salud. Las redes neuronales se utilizan cada vez más en la medicina y la salud. Las redes neuronales se utilizan para el diagnóstico y la predicción de enfermedades, la identificación de patrones en grandes conjuntos de datos médicos y la creación de sistemas de asistencia médica y automatización. Esto ha mejorado significativamente la eficiencia y precisión en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y ha permitido la creación de sistemas de salud cada vez más avanzados. En resumen, las redes neuronales están cambiando el mundo en muchos aspectos y se espera que su impacto siga aumentando en los próximos años. La automatización y la robótica son dos tecnologías estrechamente relacionadas que tienen como objetivo mejorar la eficiencia, la precisión y la calidad de los procesos industriales y de producción. A continuación, se detallan estas dos tecnologías. Automatización. La automatización se refiere al uso de sistemas y tecnologías para realizar tareas y procesos de manera automática, sin la intervención directa de los seres humanos. Esto se logra mediante el uso de sensores, actuadores, sistemas de control y software programable. La automatización se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones, como la fabricación, el transporte, la agricultura, la minería y la energía. La automatización puede clasificarse en varios tipos, como automatización fija, en la que se utiliza un sistema automatizado para realizar una tarea específica en un lugar determinado. Automatización programable, en la que se utiliza un sistema automatizado que se puede reprogramar para realizar diferentes tareas. Automatización flexible, en la que se utiliza un sistema automatizado que puede adaptarse a diferentes tareas y requisitos. Robótica. La robótica se refiere al diseño, construcción y programación de robots, que son máquinas capaces de realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma. Los robots pueden estar equipados con sensores, cámaras y sistemas de control para interactuar con su entorno y realizar tareas específicas. Los robots se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como la fabricación, la exploración espacial, la agricultura, la medicina y la seguridad. La robótica puede clasificarse en varios tipos, como robots industriales, diseñados para realizar tareas repetitivas en entornos industriales, como la soldadura, el ensamblaje y el embalaje. Robots de servicio, diseñados para realizar tareas en entornos no industriales, como la limpieza, la asistencia médica y la atención al cliente. Robots móviles,
diseñados para moverse de un lugar a otro y realizar tareas en diferentes entornos, como la exploración espacial y la agricultura. En resumen, la automatización y la robótica son tecnologías que permiten la automatización de procesos y la creación de máquinas capaces de realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma. Estas tecnologías tienen el potencial de mejorar la eficiencia y la calidad de los procesos industriales y de producción, y de crear nuevas oportunidades en una amplia variedad de industrias y aplicaciones. El diagnóstico y la predicción de enfermedades son dos procesos fundamentales en la medicina moderna que tienen como objetivo identificar y prevenir enfermedades en las personas. A continuación, se detallan estos dos procesos. Diagnóstico. El diagnóstico se refiere al proceso de identificar una enfermedad en una persona a través de una evaluación clínica y de pruebas diagnósticas. El diagnóstico se basa en la evaluación de los síntomas y signos que presenta el paciente, así como en el análisis de los resultados de las pruebas de laboratorio, imagenología, histología y otras pruebas específicas para cada enfermedad. El proceso de diagnóstico puede ser realizado por diferentes profesionales de la salud, como médicos generales, especialistas, técnicos y tecnólogos de la salud, dependiendo de la complejidad de la enfermedad y de la disponibilidad de recursos. En algunos casos, puede ser necesario realizar varias pruebas diagnósticas para confirmar un diagnóstico. Predicción. La predicción se refiere al proceso de identificar el riesgo de una persona de desarrollar una enfermedad en el futuro. La predicción se basa en la evaluación de factores de riesgo, como la edad, el sexo, el historial médico, el estilo de vida y otros factores relacionados con la salud. La predicción se puede realizar mediante diferentes técnicas, como el análisis de datos epidemiológicos, la evaluación de factores genéticos y biomarcadores, y el uso de algoritmos de aprendizaje automático y modelos matemáticos. La predicción de enfermedades tiene como objetivo prevenir o tratar la enfermedad en su etapa temprana, cuando el tratamiento puede ser más efectivo y menos costoso. Por lo tanto, es importante que los profesionales de la salud realicen una evaluación del riesgo de enfermedad en sus pacientes y tomen medidas preventivas cuando sea necesario. En resumen, el diagnóstico y la predicción de enfermedades son procesos fundamentales en la medicina moderna que tienen como objetivo identificar y prevenir enfermedades en las personas. Estos procesos se basan en la evaluación de los síntomas y signos que presenta el paciente, así como en la evaluación de factores de riesgo y biomarcadores específicos de cada enfermedad. La detección de objetos en tiempo real se refiere al proceso de identificar y localizar objetos en imágenes o videos en tiempo real, lo que permite a las máquinas y sistemas inteligentes interactuar y tomar decisiones en entornos dinámicos. Este proceso es fundamental en muchas aplicaciones, como la robótica, la vigilancia, la automatización industrial, la conducción autónoma y la realidad aumentada. A continuación, se detallan los pasos involucrados en la detección de objetos en tiempo real. Adquisición de imágenes o video. El primer paso es adquirir imágenes o video de una cámara o un sensor. Estas imágenes pueden ser capturadas en diferentes resoluciones y frecuencias de cuadro, dependiendo de la aplicación. Preprocesamiento de imágenes. Las imágenes o el video adquirido a menudo necesitan ser preprocesados antes de la detección de objetos. Esto puede incluir técnicas como el filtrado de ruido, la corrección de la iluminación y la segmentación de objetos. Extracción de características. Una vez que se han preprocesado las imágenes o el video, se extraen características relevantes de los objetos que se quieren detectar. Estas características pueden incluir bordes, formas, texturas, colores y características de movimiento. Selección del modelo de detección. El siguiente paso es seleccionar el modelo de detección que se utilizará para detectar los objetos en las imágenes o el video. Esto puede incluir modelos de aprendizaje profundo, como redes neuronales convolucionales, CNN,
modelos de aprendizaje por transferencia y modelos basados en características, como el detector de características JAR. Entrenamiento del modelo. El modelo de detección seleccionado se entrena utilizando un conjunto de datos de entrenamiento que contiene imágenes etiquetadas con los objetos de interés. Detección de objetos. Una vez que se ha entrenado el modelo, se aplica a las imágenes o el video en tiempo real para detectar los objetos de interés. El modelo puede generar una salida que incluye la ubicación y el tamaño de los objetos detectados. Seguimiento de objetos. En aplicaciones en tiempo real, los objetos pueden moverse y cambiar de posición en el tiempo. Por lo tanto, es importante realizar un seguimiento de los objetos detectados para actualizar su ubicación y tamaño a medida que se mueven. En resumen, la detección de objetos en tiempo real es un proceso fundamental en muchas aplicaciones que involucran sistemas inteligentes y autónomos. Este proceso implica adquirir imágenes o video, preprocesar las imágenes, extraer características, seleccionar y entrenar un modelo de detección, detectar objetos en tiempo real y realizar un seguimiento de los objetos detectados. La detección de objetos en tiempo real es una técnica que permite identificar y localizar objetos en tiempo real a partir de imágenes o videos. Esta técnica es ampliamente utilizada en aplicaciones de visión por computadora, tales como la vigilancia, la robótica, la automatización industrial, la conducción autónoma, la realidad aumentada, entre otras. A continuación se describen los pasos para llevar a cabo la detección de objetos en tiempo real. Adquisición de imágenes o video. El primer paso es capturar imágenes o videos utilizando cámaras o sensores. Estos pueden ser dispositivos de adquisición de imágenes en línea, como cámaras de video o cámaras web, o dispositivos de adquisición de imágenes en tiempo real, como cámaras de circuito cerrado de televisión, CCTV, o sistemas de radar. Preprocesamiento de imágenes. Las imágenes o videos capturados pueden ser preprocesados antes de realizar la detección de objetos. El preprocesamiento puede incluir técnicas como la reducción de ruido, la corrección de iluminación, la segmentación de objetos y la eliminación de fondo. Extracción de características. Después del preprocesamiento de las imágenes, se extraen características relevantes de los objetos que se desean detectar. Estas características pueden incluir bordes, formas, texturas, colores y características de movimiento. Selección del modelo de detección. El siguiente paso es elegir un modelo de detección que pueda detectar los objetos de interés en tiempo real. Los modelos de detección más comunes incluyen el detector de características JAR, el detector de características OG, histograma de gradientes orientados, y las redes neuronales convolucionales, CNN. Entrenamiento del modelo. El modelo de detección elegido se entrena utilizando un conjunto de datos etiquetados que contienen imágenes de los objetos de interés. Este proceso puede requerir una gran cantidad de datos y tiempo de entrenamiento para obtener resultados precisos. Detección de objetos. Una vez entrenado el modelo, se puede aplicar a las imágenes o videos para detectar los objetos de interés en tiempo real. El modelo genera una salida que incluye la ubicación y tamaño de los objetos detectados. Seguimiento de objetos. En aplicaciones en tiempo real, los objetos pueden moverse y cambiar de posición, por lo que es importante realizar un seguimiento de los objetos detectados para actualizar su ubicación y tamaño a medida que se mueven. La detección de objetos en tiempo real es una técnica crítica para muchas aplicaciones de visión por computadora y es esencial para la automatización y la robótica. La traducción automática es un proceso mediante el cual se utiliza software para traducir texto de un idioma a otro de manera automática, sin la necesidad de la intervención humana. Este proceso se basa en la aplicación de algoritmos y técnicas de procesamiento de lenguaje natural, PLN, que permiten al software entender el texto y producir una traducción en otro idioma. A continuación, se describen los pasos que se siguen en el proceso de traducción automática.
Análisis del texto de origen. En el primer paso, el software de traducción automática analiza el texto de origen para identificar las palabras y las estructuras gramaticales utilizadas. Esto puede incluir la identificación de las partes del discurso, sustantivos, verbos, adjetivos, etc., la segmentación de las oraciones y la identificación de las estructuras gramaticales utilizadas en el texto. Selección de la traducción. En este paso, el software de traducción automática utiliza un conjunto de reglas lingüísticas y algoritmos para seleccionar la traducción más adecuada para cada una de las unidades lingüísticas del texto de origen. Este proceso puede incluir la identificación de sinónimos, la corrección de errores gramaticales y la elección de las palabras y estructuras gramaticales adecuadas en el idioma de destino. Generación de la traducción. Una vez que se han seleccionado las traducciones adecuadas para cada unidad lingüística del texto de origen, el software de traducción automática genera la traducción final en el idioma de destino. Este proceso puede incluir la combinación de las unidades lingüísticas seleccionadas en una oración coherente y la aplicación de las reglas de gramática y sintaxis del idioma de destino. Postprocesamiento de la traducción. En el último paso, la traducción generada puede ser sometida a un proceso de postprocesamiento para mejorar su calidad. Esto puede incluir la corrección de errores gramaticales y ortográficos, la revisión de la coherencia y la cohesión del texto y la eliminación de redundancias. Aunque la traducción automática ha avanzado mucho en las últimas décadas, todavía existen desafíos importantes para lograr una calidad de traducción óptima. Algunos de estos desafíos incluyen la complejidad de los idiomas, las diferencias culturales y las limitaciones técnicas de los algoritmos y software utilizados. Sin embargo, la traducción automática es una herramienta útil y cada vez más utilizada en la comunicación internacional y en la traducción de grandes volúmenes de información. El análisis de sentimiento y opinión es una técnica de procesamiento del lenguaje natural, PLN, que permite identificar, extraer y analizar las emociones, actitudes y opiniones expresadas en un texto o discurso. Esta técnica es ampliamente utilizada en la industria para comprender la percepción del cliente, evaluar la satisfacción del usuario, realizar investigaciones de mercado y monitorear la reputación en línea de una marca o empresa. A continuación, se describen los pasos que se siguen en el proceso de análisis de sentimiento y opinión. Recopilación de datos. En el primer paso, se recopilan los datos de interés, que pueden ser publicaciones en redes sociales, comentarios en blogs, reseñas de productos o cualquier otro tipo de texto que contenga opiniones o sentimientos. Preprocesamiento del texto. En este paso, se lleva a cabo una serie de operaciones para limpiar y preparar el texto para su análisis. Esto puede incluir la eliminación de caracteres no deseados, la eliminación de palabras irrelevantes, stoports, y la normalización del texto, por ejemplo, convirtiendo todas las palabras a minúsculas. Identificación de la polaridad. En este paso, se utiliza una técnica de clasificación para identificar la polaridad de cada frase o unidad de texto. La polaridad puede ser positiva, negativa o neutral. Análisis de la subjetividad. En este paso, se utiliza una técnica de clasificación para identificar el nivel de subjetividad de cada frase o unidad de texto. La subjetividad se refiere a cuánto está influenciada por la opinión o el punto de vista del autor. Análisis de la intensidad. En este paso, se utiliza una técnica de clasificación para identificar la intensidad de las emociones o sentimientos expresados en cada frase o unidad de texto. La intensidad puede ser alta, media o baja. Generación de informes. En el último paso, se analizan los resultados del análisis y se generan informes que muestran los sentimientos y opiniones expresados en el texto. Estos informes pueden incluir visualizaciones de datos, como gráficos y tablas, para facilitar la comprensión de los resultados.
El análisis de sentimiento y opinión es una técnica útil para comprender la percepción del cliente y mejorar la toma de decisiones empresariales. Sin embargo, también presenta algunos desafíos, como la necesidad de adaptarse a diferentes idiomas y culturas, la complejidad de algunos textos y la necesidad de revisar y validar los resultados del análisis. El análisis de datos y la predicción son áreas donde las redes neuronales se han convertido en una herramienta muy poderosa en los últimos años. Las redes neuronales son capaces de aprender de grandes conjuntos de datos y encontrar patrones que son difíciles de identificar mediante métodos tradicionales. Esto los hace ideales para el análisis de datos y la predicción en una amplia variedad de campos. En el análisis de datos, las redes neuronales se utilizan para extraer información significativa de grandes conjuntos de datos. Las redes neuronales pueden identificar patrones y tendencias en los datos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Esto permite a los usuarios tomar decisiones informadas y encontrar soluciones a problemas complejos. Las redes neuronales también se utilizan para realizar análisis predictivos, lo que permite a las empresas anticipar cambios en el mercado, tomar decisiones de inversión más informadas y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones. En la predicción, las redes neuronales se utilizan para predecir resultados futuros basados en datos históricos. Por ejemplo, las redes neuronales se utilizan en la predicción del clima, la predicción del mercado de valores, la predicción de los resultados electorales, la predicción de la demanda de productos y servicios, y la predicción del comportamiento del consumidor. En estos casos, las redes neuronales analizan grandes conjuntos de datos históricos y utilizan esta información para predecir los resultados futuros. En ambos casos, el éxito de las redes neuronales depende en gran medida de la calidad y cantidad de los datos utilizados. Las redes neuronales necesitan grandes conjuntos de datos precisos y relevantes para aprender y realizar predicciones precisas. También es importante elegir la arquitectura de red correcta y ajustar los parámetros de la red para optimizar el rendimiento. En resumen, las redes neuronales son una herramienta poderosa en el análisis de datos y la predicción. Permiten a los usuarios extraer información significativa de grandes conjuntos de datos y predecir resultados futuros con alta precisión. Con la creciente cantidad de datos disponibles en el mundo, se espera que el papel de las redes neuronales en el análisis de datos y la predicción siga aumentando en el futuro. La clasificación de imágenes es una tarea importante en la visión por computadora y las redes neuronales han demostrado ser muy efectivas para esta tarea. La clasificación de imágenes implica asignar una etiqueta a una imagen de acuerdo a su contenido o categoría. Por ejemplo, una red neuronal de clasificación de imágenes puede etiquetar una imagen de un perro como perro y una imagen de un gato como gato. Existen varios enfoques para la clasificación de imágenes con redes neuronales, pero uno de los más populares es el uso de redes neuronales convolucionales, Convolutional Neural Networks o CNNS. Las CNNS son capaces de extraer características importantes de las imágenes y utilizarlas para clasificar las imágenes en categorías. El proceso de entrenamiento de una red neuronal de clasificación de imágenes generalmente involucra los siguientes pasos. Recopilación y preparación de datos. Se recopilan imágenes de diferentes categorías y se etiquetan para su uso en el entrenamiento de la red neuronal. Luego, las imágenes se preparan para el entrenamiento, lo que puede incluir la redimensionado y normalización de las imágenes. Entrenamiento de la red neuronal. Se utiliza un conjunto de datos etiquetados para entrenar la red neuronal. Durante el entrenamiento, la red neuronal ajusta sus pesos y sesgos para optimizar la precisión de la clasificación. Validación de la red neuronal. Una vez que se ha entrenado la red neuronal, se utiliza un conjunto de datos de validación para evaluar la precisión de la clasificación de la red neuronal. Prueba de la red neuronal. Finalmente,
Se utiliza un conjunto de datos de prueba para evaluar la precisión de la clasificación de la red neuronal en datos no vistos durante el entrenamiento. Las redes neuronales de clasificación de imágenes tienen una amplia variedad de aplicaciones, como reconocimiento de objetos en imágenes médicas, clasificación de productos en comercio electrónico, detección de objetos en sistemas de seguridad y vigilancia, identificación de rostros en imágenes y videos, entre otros. Las redes neuronales de clasificación de imágenes también se utilizan en conjunto con otras técnicas de visión por computadora, como la detección de objetos y el seguimiento de objetos, para mejorar la precisión de los resultados. En resumen, las redes neuronales de clasificación de imágenes son una herramienta poderosa en la visión por computadora y se utilizan ampliamente en aplicaciones que requieren la clasificación de imágenes en categorías o etiquetas específicas. Con el continuo avance de las técnicas de aprendizaje profundo y la creciente cantidad de datos de imagen disponibles, se espera que las redes neuronales de clasificación de imágenes sigan mejorando y teniendo un impacto significativo en la industria y la sociedad en general. El modelado y la predicción del tráfico son importantes en la planificación del transporte y la gestión del tráfico en las ciudades. Las redes neuronales son una herramienta útil para el modelado y la predicción del tráfico, ya que pueden manejar grandes cantidades de datos y aprender patrones complejos de tráfico. El proceso de modelado y predicción de tráfico con redes neuronales generalmente involucra los siguientes pasos. Recopilación y preparación de datos. Se recopilan datos de tráfico, que pueden incluir la velocidad, la densidad del tráfico, el flujo de vehículos y otros factores relacionados con el tráfico. Luego, se preparan los datos para el entrenamiento de la red neuronal, lo que puede incluir la normalización y el muestreo. Entrenamiento de la red neuronal. Se utiliza un conjunto de datos de entrenamiento para entrenar la red neuronal. Durante el entrenamiento, la red neuronal ajusta sus pesos y sesgos para aprender patrones en los datos de tráfico. Validación de la red neuronal. Una vez que se ha entrenado la red neuronal, se utiliza un conjunto de datos de validación para evaluar la precisión de la predicción del tráfico de la red neuronal. Prueba de la red neuronal. Finalmente, se utiliza un conjunto de datos de prueba para evaluar la precisión de la predicción del tráfico de la red neuronal en datos no vistos. Durante el entrenamiento, una vez que se ha entrenado la red neuronal y se ha validado su precisión, se puede utilizar para predecir el tráfico en tiempo real o para planificar y optimizar la gestión del tráfico en la ciudad. Las redes neuronales de modelado y predicción de tráfico tienen una amplia variedad de aplicaciones, como la predicción de la congestión del tráfico, la estimación del tiempo de viaje, la planificación de rutas óptimas y la detección de accidentes de tráfico. También pueden ser utilizadas en conjunto con otras técnicas de análisis de datos, como el análisis de series de tiempo y la minería de datos, para mejorar la precisión de las predicciones. En resumen, las redes neuronales de modelado y predicción de tráfico son una herramienta útil en la planificación del transporte y la gestión del tráfico en las ciudades. Con el continuo avance de las técnicas de aprendizaje profundo y la creciente cantidad de datos de tráfico disponibles, se espera que las redes neuronales sigan mejorando y teniendo un impacto significativo en la movilidad y la seguridad en las ciudades. La detección de fraude financiero es un problema importante en el sector bancario y financiero, ya que el fraude puede resultar en pérdidas significativas para las empresas y sus clientes. Las redes neuronales son una herramienta útil para la detección de fraude financiero, ya que pueden identificar patrones y anomalías en los datos que pueden indicar la presencia de fraude. El proceso de detección de fraude financiero con redes neuronales generalmente involucra los siguientes pasos. Recopilación y preparación de datos. Se recopilan datos financieros, como transacciones bancarias, historial de crédito, información de tarjetas de crédito y otros datos relacionados con la actividad financiera. Luego,
se preparan los datos para el entrenamiento de la red neuronal, lo que puede incluir la normalización y el muestreo. Entrenamiento de la red neuronal. Se utiliza un conjunto de datos de entrenamiento para entrenar la red neuronal. Durante el entrenamiento, la red neuronal ajusta sus pesos y sesgos para aprender patrones en los datos financieros. Validación de la red neuronal. Una vez que se ha entrenado la red neuronal, se utiliza un conjunto de datos de validación para evaluar la precisión de la detección de fraude de la red neuronal. Prueba de la red neuronal. Finalmente, se utiliza un conjunto de datos de prueba para evaluar la precisión de la detección de fraude de la red neuronal en datos no vistos durante el entrenamiento. Una vez que se ha entrenado la red neuronal y se ha validado su precisión, se puede utilizar para detectar fraudes en tiempo real o para realizar análisis posteriores para identificar patrones de fraude. Las redes neuronales de detección de fraude financiero tienen una amplia variedad de aplicaciones, como la detección de transacciones fraudulentas en tiempo real, la identificación de patrones de fraude a lo largo del tiempo y la clasificación de transacciones en función de su nivel de riesgo de fraude. También pueden ser utilizadas en conjunto con otras técnicas de análisis de datos, como la minería de datos y el análisis estadístico, para mejorar la precisión de las detecciones de fraude. En resumen, las redes neuronales de detección de fraude financiero son una herramienta útil en el sector bancario y financiero para la prevención y la detección de fraudes. Con el continuo avance de las técnicas de aprendizaje profundo y la creciente cantidad de datos financieros disponibles, se espera que las redes neuronales sigan mejorando y teniendo un impacto significativo en la detección y prevención de fraudes financieros. El procesamiento del lenguaje natural, PLN, es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en permitir a las máquinas entender, interpretar y generar lenguaje humano. El PLN tiene aplicaciones en una variedad de campos, desde el análisis de sentimientos en redes sociales hasta la traducción automática de idiomas. El proceso de PLN generalmente involucra los siguientes pasos. Análisis léxico. El análisis léxico implica dividir una cadena de texto en palabras individuales, también conocidas como tokens. El análisis léxico también puede incluir la eliminación de palabras comunes que no aportan información significativa, como las preposiciones y los artículos. Análisis sintáctico. El análisis sintáctico se enfoca en la estructura gramatical de las oraciones y cómo las palabras se combinan para formar oraciones completas. El análisis sintáctico utiliza técnicas como el análisis de árboles de dependencia para determinar las relaciones entre las palabras y sus roles sintácticos. Análisis semántico. El análisis semántico implica la comprensión del significado detrás de las palabras y las oraciones. El análisis semántico utiliza técnicas como la desambiguación de palabras para determinar el significado correcto de una palabra en un contexto específico. Generación de lenguaje natural. La generación de lenguaje natural implica la creación de texto a partir de información no textual, como datos numéricos o gráficos. La generación de lenguaje natural utiliza técnicas como la síntesis de voz y la generación de texto para producir una salida en lenguaje natural que pueda ser entendida por los humanos. Algunas aplicaciones comunes de PLN incluyen la clasificación de texto, por ejemplo, categorizar correos electrónicos como spam o no spam. La extracción de información, por ejemplo, identificar nombres y direcciones en un texto. La traducción automática, por ejemplo, traducir un texto de un idioma a otro, y el análisis de sentimientos, por ejemplo, determinar si un comentario es positivo o negativo. En resumen, el PLN es una rama importante de la inteligencia artificial que permite a las máquinas comprender y generar lenguaje humano. A medida que la cantidad de datos de lenguaje natural sigue creciendo, se espera que el PLN continúe siendo una área de rápido crecimiento y desarrollo en la inteligencia artificial.
El reconocimiento facial es una tecnología de inteligencia artificial que se utiliza para identificar y autenticar a las personas a través de sus características faciales. Esta tecnología es capaz de capturar, analizar y comparar los patrones faciales únicos de una persona con una base de datos, previamente almacenada para verificar su identidad. El proceso de reconocimiento facial implica varias etapas, que incluyen captura de imágenes. La tecnología de reconocimiento facial utiliza cámaras de alta resolución para capturar imágenes de la cara de una persona desde diferentes ángulos. Estas imágenes se utilizan para crear una plantilla de características faciales que se utilizará para comparar con otras imágenes en la base de datos. Preprocesamiento de imágenes. Antes de que las imágenes puedan ser utilizadas para la identificación facial, se aplican técnicas de preprocesamiento para mejorar la calidad de las imágenes y eliminar cualquier ruido o interferencia. Estas técnicas pueden incluir el ajuste del brillo y el contraste, la eliminación de sombras y la eliminación de fondos no deseados. Extracción de características faciales. Una vez que las imágenes han sido preprocesadas, se extraen las características faciales relevantes, como la distancia entre los ojos, la forma de la nariz y la boca, y la estructura de la mandíbula. Estas características se utilizan para crear una plantilla de características faciales que se compara con otras plantillas almacenadas en la base de datos. Comparación de características faciales. La plantilla de características faciales de la persona se compara con otras plantillas almacenadas en la base de datos para encontrar una coincidencia. Esto implica comparar la distancia entre características faciales específicas y utilizando algoritmos de comparación de imágenes para identificar similitudes y diferencias. Verificación de identidad. Si se encuentra una coincidencia entre la plantilla de características faciales de la persona y una plantilla almacenada en la base de datos, se verifica la identidad de la persona. Si no se encuentra ninguna coincidencia, la identidad de la persona no puede ser verificada. En general, la tecnología de reconocimiento facial tiene una amplia variedad de aplicaciones, desde el control de acceso en edificios y la autenticación en dispositivos móviles, hasta la seguridad en aeropuertos y la identificación de sospechosos en investigaciones criminales. Sin embargo, también ha sido objeto de controversia debido a las preocupaciones sobre la privacidad y la discriminación, especialmente cuando se utiliza en contextos de vigilancia masiva. El pronóstico del tiempo se refiere a la predicción de las condiciones meteorológicas futuras en un área específica. Esta predicción se basa en la observación de patrones climáticos anteriores y la utilización de modelos matemáticos y algoritmos para predecir cómo se desarrollará el clima en el futuro cercano. El pronóstico del tiempo se compone de varias partes, cada una de las cuales proporciona información detallada sobre diferentes aspectos del clima. Estas partes incluyen temperatura. La temperatura es una medida de cuánto calor hay en el aire. El pronóstico del tiempo incluye una predicción de las temperaturas máximas y mínimas para el día, así como la temperatura actual. Precipitación. La precipitación se refiere a la cantidad de lluvia, nieve o granizo que se espera que caiga en un área en particular. El pronóstico del tiempo puede incluir una predicción de la cantidad de precipitación esperada, así como la hora en que se espera que comience y termine. Viento. El viento se refiere a la velocidad y dirección del aire en un área en particular. El pronóstico del tiempo puede incluir una predicción de la velocidad y dirección del viento, así como la intensidad de las ráfagas de viento. Humedad. La humedad se refiere a la cantidad de vapor de agua en el aire. El pronóstico del tiempo puede incluir una predicción de la humedad relativa, que es la cantidad de vapor de agua en el aire en relación con la cantidad máxima que puede contener el aire a una determinada temperatura. Condiciones del cielo. Las condiciones del cielo se refieren a la cobertura de nubes en un área en particular. El pronóstico del tiempo puede incluir una predicción de la cantidad de nubes,
así como la hora en que se espera que cambien las condiciones del cielo. Índices de calor y frío. Los índices de calor y frío se refieren a la forma en que la temperatura se siente para las personas. El pronóstico del tiempo puede incluir una predicción de la sensación térmica, que es una medida de cómo la temperatura y la humedad relativa afectan la percepción de la temperatura por parte de las personas. En general, el pronóstico del tiempo es una herramienta importante para las personas que necesitan planificar sus actividades al aire libre y tomar medidas de precaución ante las condiciones meteorológicas extremas. Las predicciones meteorológicas precisas pueden ayudar a proteger a las personas y los bienes de daños causados por el clima. Los sistemas de recomendación personalizados son una técnica de inteligencia artificial que se utiliza para predecir y recomendar productos, servicios o contenidos que pueden ser de interés para un usuario en particular. Estos sistemas utilizan una combinación de algoritmos, técnicas de análisis de datos y modelos de aprendizaje automático para analizar los patrones de comportamiento de los usuarios y ofrecer recomendaciones personalizadas en función de sus preferencias y gustos. Los sistemas de recomendación personalizados se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde el comercio electrónico hasta la industria del entretenimiento y la publicidad en línea. Algunos de los aspectos clave de estos sistemas incluyen recopilación de datos. Para crear recomendaciones precisas, es necesario recopilar datos detallados sobre el comportamiento del usuario, incluyendo información sobre sus compras anteriores, búsquedas en línea, historial de navegación, etc. Análisis de datos. Una vez que se han recopilado los datos, se utilizan técnicas de análisis de datos para identificar patrones y tendencias que puedan ser relevantes para las recomendaciones personalizadas. Creación de perfiles de usuario. A partir de los datos recopilados, se pueden crear perfiles de usuario detallados que incluyan información sobre las preferencias, gustos y necesidades del usuario. Selección de algoritmos. Una vez que se han creado los perfiles de usuario, se seleccionan los algoritmos de recomendación que mejor se adapten a los datos recopilados y a las necesidades del usuario. Entrega de recomendaciones. Finalmente, se entregan las recomendaciones personalizadas al usuario, ya sea a través de una página web, una aplicación móvil o cualquier otro canal de comunicación. Existen varios tipos de algoritmos de recomendación que se pueden utilizar en sistemas de recomendación personalizados, entre los que se incluyen filtrado colaborativo. Este tipo de algoritmo se basa en las similitudes entre usuarios para hacer recomendaciones. Se analizan los patrones de comportamiento de usuarios similares para predecir las preferencias de un usuario en particular. Filtrado basado en contenido. Este tipo de algoritmo se basa en las características de los productos o contenidos para hacer recomendaciones. Se analiza el contenido de los productos o contenidos para encontrar elementos similares que puedan interesar a un usuario. Filtrado híbrido. Este tipo de algoritmo combina el filtrado colaborativo y el filtrado basado en contenido para hacer recomendaciones más precisas y personalizadas. En general, los sistemas de recomendación personalizados son una herramienta poderosa que puede ayudar a los usuarios a encontrar productos, servicios o contenidos que sean relevantes para ellos, lo que puede aumentar la satisfacción del usuario y mejorar la experiencia del cliente. Los sistemas de recomendación personalizados son una técnica de inteligencia artificial que se utiliza para predecir y recomendar productos, servicios o contenidos que pueden ser de interés para un usuario en particular. Estos sistemas utilizan una combinación de algoritmos, técnicas de análisis de datos y modelos de aprendizaje automático para analizar los patrones de comportamiento de los usuarios y ofrecer recomendaciones personalizadas en función de sus preferencias y gustos. Los sistemas de recomendación personalizados se utilizan en una variedad de aplicaciones, desde el comercio electrónico hasta la industria del entretenimiento y la publicidad en línea. Algunos de los aspectos clave de estos sistemas incluyen recopilación de datos.
Para crear recomendaciones precisas, es necesario recopilar datos detallados sobre el comportamiento del usuario, incluyendo información sobre sus compras anteriores, búsquedas en línea, historial de navegación, etc. Análisis de datos. Una vez que se han recopilado los datos, se utilizan técnicas de análisis de datos para identificar patrones y tendencias que puedan ser relevantes para las recomendaciones personalizadas. Creación de perfiles de usuario. A partir de los datos recopilados, se pueden crear perfiles de usuario detallados que incluyan información sobre las preferencias, gustos y necesidades del usuario. Selección de algoritmos. Una vez que se han creado los perfiles de usuario, se seleccionan los algoritmos de recomendación que mejor se adapten a los datos recopilados y a las necesidades del usuario. Entrega de recomendaciones. Finalmente, se entregan las recomendaciones personalizadas al usuario, ya sea a través de una página web, una aplicación móvil o cualquier otro canal de comunicación. Existen varios tipos de algoritmos de recomendación que se pueden utilizar en sistemas de recomendación personalizados, entre los que se incluyen filtrado colaborativo. Este tipo de algoritmo se basa en las similitudes entre usuarios para hacer recomendaciones. Se analizan los patrones de comportamiento de usuarios similares para predecir las preferencias de un usuario en particular. Filtrado basado en contenido. Este tipo de algoritmo se basa en las características de los productos o contenidos para hacer recomendaciones. Se analiza el contenido de los productos o contenidos para encontrar elementos similares que puedan interesar a un usuario. Filtrado híbrido. Este tipo de algoritmo combina el filtrado colaborativo y el filtrado basado en contenido para hacer recomendaciones más precisas y personalizadas. En general, los sistemas de recomendación personalizados son una herramienta poderosa que puede ayudar a los usuarios a encontrar productos, servicios o contenidos que sean relevantes para ellos, lo que puede aumentar la satisfacción del usuario y mejorar la experiencia del cliente. La síntesis de voz y el habla son dos tecnologías relacionadas que se utilizan para crear y reproducir audio generado por computadora. La síntesis de voz es el proceso de crear voz artificial utilizando software y hardware especializado, mientras que el habla se refiere a la reproducción de sonido hablado por medio de un dispositivo de audio, como un altavoz o auricular. La síntesis de voz se utiliza comúnmente en aplicaciones de asistentes virtuales, como Siri, Alexa y Google Assistant, así como en la industria del entretenimiento, la educación y la accesibilidad para personas con discapacidades visuales. El proceso de síntesis de voz generalmente comienza con la conversión de texto en habla mediante un algoritmo que convierte el texto en una representación fonética que se puede reproducir como sonido hablado. Luego, se utilizan técnicas de procesamiento de señal y algoritmos de modelado acústico para generar una voz artificial que suena natural y fluida. El habla, por otro lado, se refiere a la reproducción de sonido hablado utilizando dispositivos de audio, como altavoces y auriculares. La tecnología de habla se utiliza en aplicaciones como sistemas de entretenimiento en el hogar, asistentes de voz y telefonía, así como en la industria de la música y la radiodifusión. El habla se puede reproducir en una variedad de formatos, como archivos de audio, transmisiones en vivo y mensajes de texto convertidos en voz. Ambas tecnologías, la síntesis de voz y el habla, han avanzado significativamente en los últimos años gracias al aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Esto ha llevado mejoras en la calidad del sonido, la precisión de la síntesis de voz y la capacidad de reconocimiento de voz. Como resultado, se espera que estas tecnologías sigan siendo cada vez más importantes en aplicaciones como la automatización del hogar, la atención médica y la seguridad en línea. El monitoreo de redes sociales es el proceso de supervisar y analizar la actividad en las redes sociales para obtener información valiosa sobre las opiniones, tendencias y comportamientos de los usuarios. Esta información puede ser utilizada por empresas,
organizaciones e individuos para tomar decisiones informadas sobre estrategias de marketing, relaciones públicas, gestión de la reputación y mucho más. El monitoreo de redes sociales se lleva a cabo utilizando herramientas de análisis y monitoreo de redes sociales que recopilan datos de diversas plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Estas herramientas pueden rastrear palabras clave, hashtags, menciones de marca y otras variables para identificar las conversaciones relevantes y los patrones de comportamiento de los usuarios. El monitoreo de redes sociales también implica el análisis de los datos recopilados para identificar tendencias, patrones y oportunidades para la toma de decisiones. Las empresas pueden utilizar esta información para ajustar sus estrategias de marketing y publicidad, mejorar su servicio al cliente y responder rápidamente a cualquier problema de reputación. Además, el monitoreo de redes sociales también es una herramienta importante para la gestión de crisis. En caso de que surja una situación negativa en las redes sociales, las empresas y organizaciones pueden identificar rápidamente el problema y tomar medidas para abordarlo antes de que se propague y cause un daño mayor. En resumen, el monitoreo de redes sociales es una herramienta valiosa para empresas, organizaciones e individuos que desean obtener información valiosa sobre las tendencias y comportamientos de los usuarios en las redes sociales. Al utilizar herramientas de análisis y monitoreo de redes sociales, es posible obtener información útil para la toma de decisiones y la gestión de crisis. La generación de contenido y arte utilizando redes neuronales se ha convertido en un campo en rápido crecimiento en la inteligencia artificial. Las redes neuronales se utilizan para crear contenido original, como texto, imágenes, música y arte, utilizando técnicas de aprendizaje profundo y generación adversarial de redes neuronales, GAN, por sus siglas en inglés. En la generación de texto, las redes neuronales se utilizan para crear contenido de calidad mediante el análisis de grandes cantidades de texto. Esto puede incluir la creación de resúmenes, la generación de respuestas automáticas, la creación de contenido para redes sociales, la generación de historias y la creación de descripciones de productos. En la generación de imágenes, las redes neuronales se utilizan para crear imágenes a partir de la interpretación de patrones en las imágenes existentes. Esto puede incluir la creación de imágenes de alta resolución, la creación de retratos a partir de fotografías, la creación de diseños de interiores y la creación de imágenes de moda. En la generación de música, las redes neuronales se utilizan para crear música original utilizando patrones de ritmo, armonía y melodía aprendidos de la música existente. Esto puede incluir la creación de música para bandas sonoras de películas, la creación de música para juegos y la creación de canciones. En la generación de arte, las redes neuronales se utilizan para crear obras de arte originales a partir de la interpretación de patrones en el arte existente. Esto puede incluir la creación de pinturas, esculturas y diseños de moda. En resumen, las redes neuronales están teniendo un impacto significativo en la generación de contenido y arte al proporcionar una manera de crear contenido original utilizando patrones aprendidos de grandes cantidades de datos. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia en la creación de contenido y arte y proporcionar nuevas oportunidades para la creatividad y la expresión artística. La gestión de energía y recursos es un área importante en la que las redes neuronales están teniendo un impacto significativo. Las redes neuronales pueden ayudar a optimizar el uso de energía y recursos al proporcionar predicciones precisas y modelos de optimización. La gestión de energía implica la optimización del uso de la energía, incluyendo la generación, transmisión, distribución y consumo. Las redes neuronales se utilizan en varios aspectos de la gestión de energía, como la predicción de la demanda, la optimización de la generación de energía y la gestión de la red eléctrica. Por ejemplo,
Las redes neuronales se utilizan en la predicción de la demanda de energía eléctrica para prever cuánta energía se necesitará en un momento determinado. Estas predicciones pueden ayudar a las empresas de energía a planificar su producción y distribución de energía de manera más eficiente, lo que puede reducir los costos y mejorar la fiabilidad del suministro de energía. Además, las redes neuronales se utilizan en la optimización de la generación de energía renovable. La generación de energía renovable, como la energía solar y eólica, puede ser muy variable, lo que hace que sea difícil predecir cuánta energía se generará en un momento dado. Las redes neuronales se pueden utilizar para predecir la cantidad de energía que se generará en un momento dado, lo que puede ayudar a los operadores de la red a planificar y equilibrar mejor la generación de energía. En cuanto a la gestión de recursos, las redes neuronales se utilizan para la optimización del uso de recursos en áreas como la agricultura, la gestión de residuos y el control de la contaminación. Por ejemplo, en la agricultura, las redes neuronales se pueden utilizar para predecir la cantidad de agua que se necesitará para regar los cultivos en función de las condiciones climáticas y del suelo. Esto puede ayudar a los agricultores a optimizar su uso del agua y mejorar su rendimiento. En la gestión de residuos, las redes neuronales se pueden utilizar para predecir la cantidad y el tipo de residuos que se producirán en un área determinada, lo que puede ayudar a los planificadores a planificar mejor la eliminación de residuos y a minimizar el impacto ambiental. En general, las redes neuronales están teniendo un impacto significativo en la gestión de energía y recursos al proporcionar modelos de optimización y predicciones precisas. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia, reducir los costos y minimizar el impacto ambiental de estas operaciones. La automatización de procesos de negocios, BPA, por sus siglas en inglés, es un área en la que las redes neuronales están teniendo un impacto significativo. Las redes neuronales se utilizan para automatizar tareas y procesos repetitivos en una empresa, lo que puede mejorar la eficiencia, reducir los errores y mejorar la calidad. Las redes neuronales se utilizan en la BPA en varios aspectos, como el procesamiento de datos, el análisis de texto, la clasificación y la predicción. Por ejemplo, las redes neuronales se utilizan para clasificar correos electrónicos y mensajes de texto en función de su contenido, lo que puede ayudar a automatizar la gestión de la comunicación y mejorar la eficiencia en la respuesta. Además, las redes neuronales se pueden utilizar para el procesamiento de datos, como la identificación y corrección de errores en los datos, la eliminación de duplicados y la normalización de los datos. Esto puede ayudar a mejorar la calidad de los datos y reducir el tiempo y los costos asociados con la limpieza manual de los datos. En la BPA, las redes neuronales también se utilizan para la predicción, como la predicción de la demanda de productos, la predicción del tiempo de entrega y la predicción de la satisfacción del cliente. Esto puede ayudar a las empresas a optimizar la producción y el inventario, mejorar la eficiencia en la entrega y mejorar la satisfacción del cliente. En resumen, las redes neuronales están teniendo un impacto significativo en la automatización de procesos de negocios al proporcionar una manera de automatizar tareas y procesos repetitivos y mejorar la eficiencia, reducir los errores y mejorar la calidad de los datos. Los asistentes virtuales y chatbots son sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para interactuar con los usuarios a través de la conversación. Los asistentes virtuales son sistemas más avanzados que utilizan el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático para comprender las preguntas y solicitudes de los usuarios y proporcionar respuestas precisas. Los chatbots son programas más simples que utilizan reglas predefinidas para responder a las preguntas de los usuarios. Las redes neuronales se utilizan en los asistentes virtuales y chatbots para mejorar su capacidad de comprensión del lenguaje natural y proporcionar respuestas más precisas y relevantes a los usuarios.
Esto se logra mediante la capacitación de redes neuronales con grandes cantidades de datos de lenguaje natural, lo que les permite aprender patrones en el lenguaje y hacer conexiones más precisas entre las preguntas y las respuestas. En los asistentes virtuales, las redes neuronales se utilizan para realizar tareas más complejas, como la comprensión de preguntas complejas y la realización de búsquedas en bases de datos de gran tamaño. Además, los asistentes virtuales también se pueden personalizar para adaptarse a las necesidades y preferencias de los usuarios individuales mediante el aprendizaje continuo y la retroalimentación de los usuarios. En el caso de los chatbots, las redes neuronales se utilizan para mejorar su capacidad de comprensión del lenguaje natural y proporcionar respuestas más precisas y relevantes a los usuarios. Esto puede ayudar a reducir la carga de trabajo de los equipos de soporte al proporcionar respuestas rápidas y precisas a preguntas frecuentes. En resumen, las redes neuronales están teniendo un impacto significativo en el desarrollo de asistentes virtuales y chatbots al mejorar su capacidad de comprensión del lenguaje natural y proporcionar respuestas más precisas y relevantes a los usuarios. Esto puede ayudar a mejorar la experiencia del usuario y reducir la carga de trabajo de los equipos de soporte al proporcionar respuestas rápidas y precisas a preguntas frecuentes. La generación de contenido y arte utilizando redes neuronales se ha convertido en un campo en rápido crecimiento en la inteligencia artificial. Las redes neuronales se utilizan para crear contenido original, como texto, imágenes, música y arte, utilizando técnicas de aprendizaje profundo y generación adversarial de redes neuronales, GAN, por sus siglas en inglés. En la generación de texto, las redes neuronales se utilizan para crear contenido de calidad mediante el análisis de grandes cantidades de texto. Esto puede incluir la creación de resúmenes, la generación de respuestas automáticas, la creación de contenido para redes sociales, la generación de historias y la creación de descripciones de productos. En la generación de imágenes, las redes neuronales se utilizan para crear imágenes a partir de la interpretación de patrones en las imágenes existentes. Esto puede incluir la creación de imágenes de alta resolución, la creación de retratos a partir de fotografías, la creación de diseños de interiores y la creación de imágenes de moda. En la generación de música, las redes neuronales se utilizan para crear música original utilizando patrones de ritmo, armonía y melodía aprendidos de la música existente. Esto puede incluir la creación de música para bandas sonoras de películas, la creación de música para juegos y la creación de canciones. En la generación de arte, las redes neuronales se utilizan para crear obras de arte originales a partir de la interpretación de patrones en el arte existente. Esto puede incluir la creación de pinturas, esculturas y diseños de moda. En resumen, las redes neuronales están teniendo un impacto significativo en la generación de contenido y arte al proporcionar una manera de crear contenido original utilizando patrones aprendidos de grandes cantidades de datos. Esto puede ayudar a mejorar la eficiencia en la creación de contenido y arte y proporcionar nuevas oportunidades para la creatividad y la expresión artística. La identificación de patrones y tendencias se refiere a la observación sistemática de datos y la extracción de información significativa de ellos. A continuación, se detalla un proceso para llevar a cabo esta tarea de forma detallada. Definir el problema. Antes de comenzar a analizar los datos, es necesario tener una comprensión clara del problema que se está tratando de resolver. Se deben definir los objetivos y las preguntas específicas que se quieren responder a través del análisis. Recolectar datos. La siguiente etapa es recopilar los datos necesarios para el análisis. Estos datos pueden ser recopilados de diversas fuentes, como encuestas, bases de datos, redes sociales, etc. Preprocesamiento de datos. Antes de poder analizar los datos, es necesario preprocesarlos. Esto implica la limpieza y organización de los datos para que puedan ser analizados con mayor eficacia.
Las etapas de preprocesamiento pueden incluir la eliminación de datos duplicados, la eliminación de valores atípicos y la normalización de los datos. Análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos implica la visualización y el resumen de los datos para identificar patrones y tendencias. Esta etapa puede incluir la creación de gráficos, tablas y estadísticas descriptivas. Análisis de patrones. Una vez que se han explorado los datos, es posible identificar patrones y relaciones entre las variables. Las técnicas de análisis de patrones pueden incluir la correlación, la regresión y el análisis de conglomerados. Análisis de tendencias. Además de identificar patrones, es importante identificar las tendencias en los datos. Esto puede hacerse mediante técnicas de análisis de series de tiempo y modelos de regresión de tendencias. Interpretación de resultados. Una vez que se han identificado los patrones y las tendencias, es necesario interpretar los resultados y determinar su significado para el problema en cuestión. Esto puede requerir la consulta de expertos en el campo o la comparación de los resultados con la literatura científica existente. Comunicación de resultados. Finalmente, los resultados deben ser comunicados de manera clara y efectiva a las partes interesadas. Esto puede implicar la creación de informes y presentaciones que resuman los hallazgos clave y proporcionen recomendaciones para la toma de decisiones. La seguridad cibernética se refiere a la protección de los sistemas y redes informáticas contra el acceso no autorizado, el uso malintencionado, la interrupción o la destrucción. A continuación, se detalla un proceso para llevar a cabo la seguridad cibernética de forma detallada. Identificar activos críticos. El primer paso en la seguridad cibernética es identificar los activos críticos que necesitan protección. Estos pueden incluir datos confidenciales, sistemas de control de procesos, sistemas financieros, entre otros. Evaluar las amenazas y vulnerabilidades. Es necesario identificar las posibles amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar a los activos críticos. Estas pueden incluir ataques de malware, phishing, ingeniería social, entre otros. Desarrollar políticas de seguridad. Se deben desarrollar políticas y procedimientos de seguridad para proteger los activos críticos y reducir las vulnerabilidades. Estas políticas deben incluir medidas de seguridad física, de red y de software, así como la gestión de contraseñas y la autenticación de usuarios. Implementar medidas de seguridad. Una vez que se han desarrollado las políticas de seguridad, se deben implementar medidas de seguridad para proteger los activos críticos. Estas medidas pueden incluir la instalación de software de seguridad, el control de acceso, la segmentación de redes, la monitorización de la red, entre otras. Capacitar a los usuarios. Los usuarios de los sistemas informáticos también deben recibir formación sobre las políticas de seguridad y las mejores prácticas de seguridad. Esto incluye la identificación de correos electrónicos sospechosos, la gestión de contraseñas seguras y la detección de software malintencionado. Monitorizar la red. La monitorización continua de la red es esencial para detectar cualquier actividad sospechosa y tomar medidas preventivas. Esto puede incluir la revisión de registros de eventos y la detección de intrusiones. Realizar pruebas de penetración. Es importante realizar pruebas de penetración en la red para identificar posibles brechas de seguridad y evaluar la eficacia de las medidas de seguridad implementadas. Realizar una evaluación de riesgos. Se debe realizar una evaluación de riesgos periódica para identificar las amenazas y vulnerabilidades que han surgido y evaluar la eficacia de las medidas de seguridad implementadas. Actualizar y mantener las medidas de seguridad. Las amenazas y vulnerabilidades en el mundo cibernético evolucionan constantemente, por lo que es importante actualizar y mantener las medidas de seguridad para asegurarse de que los activos críticos sigan protegidos. Esto incluye la instalación de parches de seguridad, la actualización del software de seguridad y la revisión periódica de las políticas de seguridad. Tener un plan de respuesta a incidentes.
A pesar de todas las medidas preventivas, puede haber casos donde se presenten incidentes de seguridad cibernética. Por esta razón, se debe tener un plan de respuesta a incidentes que incluya procedimientos detallados para mitigar y solucionar el problema en un corto plazo. La personalización de la publicidad se refiere a la capacidad de las empresas para ofrecer anuncios personalizados a los consumidores en función de sus intereses, comportamientos y preferencias. A continuación, se detalla un proceso para llevar a cabo la personalización de la publicidad de forma detallada. Recopilar datos del consumidor. El primer paso para personalizar la publicidad es recopilar datos sobre los consumidores. Esto puede incluir información de registro como nombre, edad, género, ubicación, historial de compras, entre otros. También se pueden recopilar datos sobre el comportamiento del consumidor en línea, como las páginas visitadas, los productos buscados y los clics en anuncios. Segmentar a los consumidores. Una vez que se han recopilado los datos, se pueden segmentar los consumidores en grupos con intereses y comportamientos similares. Por ejemplo, los consumidores que han buscado productos de cuidado personal se pueden agrupar en una segmentación de cuidado personal. La segmentación puede ser más precisa si se utilizan técnicas de análisis de datos como el aprendizaje automático. Crear anuncios personalizados. Con la segmentación en su lugar, se pueden crear anuncios personalizados para cada segmento de consumidores. Estos anuncios pueden ser más relevantes para los consumidores, lo que aumenta la probabilidad de que hagan clic en ellos. Elegir la plataforma de publicidad adecuada. Hay muchas plataformas de publicidad disponibles para las empresas, desde las redes sociales hasta los motores de búsqueda y los anuncios en línea. Es importante elegir la plataforma adecuada para la audiencia y el mensaje. Configurar la oferta de anuncios. La oferta de anuncios se refiere a la cantidad que una empresa está dispuesta a pagar por un clic en un anuncio. Es importante configurar la oferta de anuncios de manera adecuada para asegurar que el anuncio se muestre a la audiencia correcta. Lanzar los anuncios. Una vez que se han creado los anuncios personalizados y se han configurado las ofertas de anuncios, se pueden lanzar los anuncios. Es importante supervisar los anuncios para asegurarse de que están obteniendo el rendimiento deseado. Analizar los resultados. Es importante analizar los resultados de los anuncios para determinar su éxito y hacer cambios si es necesario. Los resultados pueden incluir el número de clics, la tasa de conversión y el retorno de inversión. Optimizar los anuncios. La optimización de los anuncios se refiere a la realización de cambios para mejorar su rendimiento. Esto puede incluir cambios en la creatividad, la segmentación o la oferta de anuncios. Mantener los datos actualizados. Es importante mantener los datos del consumidor actualizados para asegurarse de que los anuncios sigan siendo relevantes. Esto puede requerir la recopilación de nuevos datos o la eliminación de datos obsoletos. La simulación y modelado de sistemas complejos es un proceso que implica la creación de un modelo detallado de un sistema real, a menudo utilizando herramientas de software especializadas. Este proceso puede ser utilizado para una amplia variedad de sistemas complejos, desde sistemas físicos como edificios o vehículos hasta sistemas biológicos como poblaciones de animales o ecosistemas completos. El modelado de sistemas complejos implica la identificación de las diferentes partes del sistema y cómo interactúan entre sí. Esto puede incluir la identificación de los componentes físicos del sistema, como las piezas de un vehículo, así como las interacciones entre estos componentes, como la forma en que las ruedas giran en respuesta a la transmisión del motor. Una vez que se ha creado un modelo detallado del sistema, se puede utilizar una herramienta de simulación para simular el comportamiento del sistema en diferentes situaciones. Esto puede ayudar a los diseñadores a comprender mejor cómo funcionará el sistema en el mundo real, y también puede utilizarse para optimizar el diseño del sistema para mejorar su rendimiento.
La simulación y modelado de sistemas complejos puede ser un proceso complicado y requiere habilidades especializadas en matemáticas y programación. A menudo se utiliza en campos como la ingeniería, la ciencia de los materiales, la biología y la economía, entre otros. La identificación de comportamientos anómalos se refiere a la detección de patrones inusuales o fuera de lo común en un conjunto de datos o sistema. Puede aplicarse en una amplia variedad de contextos, desde la detección de fraude en transacciones financieras hasta la identificación de problemas de seguridad en redes informáticas. Para identificar comportamientos anómalos de forma detallada, primero es necesario comprender el comportamiento normal o esperado del sistema. Esto puede implicar el análisis de datos históricos o la observación de un sistema en funcionamiento normal durante un periodo de tiempo. Una vez que se tiene una comprensión clara del comportamiento normal del sistema, se pueden utilizar diversas técnicas de análisis de datos para identificar patrones anómalos. Estas técnicas pueden incluir la detección de valores atípicos, análisis de series temporales, agrupamiento y clasificación de datos, análisis de redes, entre otras. Es importante tener en cuenta que la identificación de comportamientos anómalos puede ser un proceso complicado y puede requerir habilidades especializadas en análisis de datos y estadísticas. También es importante tener en cuenta que no todos los comportamientos anómalos son necesariamente maliciosos o problemáticos, y es importante evaluar cuidadosamente los patrones identificados para determinar si representan una amenaza para el sistema o, simplemente una variación normal del comportamiento. El control de calidad en la producción es un proceso que tiene como objetivo garantizar que los productos o servicios fabricados cumplan con los estándares de calidad establecidos y satisfagan las necesidades y expectativas de los clientes. El control de calidad en la producción se puede dividir en 3 etapas principales. Planificación del control de calidad. En esta etapa se definen los estándares de calidad y se establecen los procedimientos y herramientas necesarias para el control de calidad. Esto incluye la definición de las especificaciones del producto, el desarrollo de planes de inspección y pruebas, la selección de herramientas de medición y análisis, y la formación del personal encargado del control de calidad. Control de calidad durante la producción. Durante la producción, se realizan inspecciones y pruebas regulares para garantizar que los productos fabricados cumplan con las especificaciones establecidas. Esto puede incluir pruebas de funcionamiento, inspección visual, pruebas de resistencia y durabilidad, entre otros. Control de calidad posterior a la producción. Después de la producción, se realizan pruebas adicionales para asegurarse de que los productos cumplan con los estándares de calidad y que no se hayan producido problemas durante la fabricación o el transporte. Esto puede incluir pruebas de envejecimiento, pruebas de estabilidad y pruebas de rendimiento a largo plazo. El control de calidad en la producción es una parte crítica del proceso de fabricación y puede requerir una amplia gama de herramientas y técnicas, como la inspección visual, el análisis de datos, la estadística y la gestión de la calidad. Es importante que las empresas establezcan un sistema de control de calidad sólido y que el personal encargado del control de calidad esté debidamente capacitado y tenga las habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas de control de calidad de manera efectiva. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.